queridos hermanos y amigos de la Iglesia de Mendoza, Rodeo de la Cruz, en específico el Grupo de la Barca. Qué bueno que en esta oportunidad nos podamos encontrar y reflexionar en estos minutitos acerca de un solo versículo. Mira, si tenés tu Biblia ahí a mano, abrila en Hechos, capítulo 9, versículo 31, donde vamos a reflexionar en tres resultados, tres frutos, tres consecuencias que estaba viviendo y experimentando la iglesia de ese momento, producto de tres responsabilidades que estaba llevando a cabo. Mirá, el doctor Albert Schweitzer, un médico premio Nobel en 1952, él dice en una de sus frases: yo no sé cuál será el destino de cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que los únicos entre ustedes que van a ser verdaderamente felices son aquellos que hayan encontrado el modo de servir a los demás. Él le decía a sus alumnos que aquellas personas que iban a ser verdaderamente felices son aquellas que encuentren el modo de servir. Y en este versículo vamos a ver una iglesia que la encontramos sirviendo. Mira, acompáñame ahí, Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias, en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso versículo. La iglesia estaba disfrutando de estas consecuencias, de estos frutos, y evidentemente, y la consecuencia central era porque Pablo se había convertido, había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero déjame ver algunos condimentos para sacar algunas características de este pasaje. Y en primer lugar, el primer resultado que vemos que estaba disfrutando, experimentando, viviendo estas iglesias era la calma. Dice que tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz. Déjame poner ahí la palabra calma. Tenían calma, y te vuelvo a decir, Saulo, el que perseguía y asolaba la iglesia, se había convertido. Y podían tener paz. Pero esta bendición y esta consecuencia era producto ¿de qué? Del compromiso. O sea, la calma viene atada al compromiso que estaba teniendo la iglesia en ese momento. Mirá, en el versículo 10 de este mismo capítulo, del capítulo 9, donde Saulo tiene este encuentro con el Señor Jesús, dice: y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y qué bueno que en una ciudad puede haber un discípulo, porque mientras haya un hombre, va a haber una responsabilidad y va a haber una oportunidad de que la luz se encienda. Pero para eso debemos estar comprometidos. Saulo iba a Damasco a buscar a Ananías, y ese Ananías era el que lo termina llevando al Señor. Y en el versículo no solo 10 encontramos a un discípulo llamado Ananías. Mirá lo que dice el versículo 19. Que producto de que Saulo se convierte en el versículo 19, y había tomado alimento y recobró fuerzas Saulo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, ya no solo es Ananías, sino que acá nos hablan plural de un grupo de discípulos que lo recibían a Saulo y estaban con él. Pero no solo es Ananías y estos discípulos, sino que avanza la historia y dice que en el versículo 27 los apóstoles, los discípulos, no querían acercarse o participar o tener comunión con Saulo porque conocían de su testimonio. Pero acá se levanta otro de los discípulos, que es Bernabé. Y dice: y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Qué bueno que haya personas como Ananías, que vayan y escuchen la voz de Dios, y vayan y prediquen y hablen y lleven el mensaje de Dios. Qué bueno que haya discípulos que reciban a esas personas, y qué bueno que haya un Bernabé que lo lleve de la mano ante los demás. Pero termina en el versículo 30, en el versículo anterior al que leímos, diciendo: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice que este Saulo, ahora Pablo, se convierte a Cristo y empieza a discutir con los griegos. Y los griegos querían eliminarlo, ya querían matarlo. Ya Pablo empieza con las controversias, pero dice que un grupo de hermanos, tal vez sean los mismos otros discípulos o no, pero déjame nombrarte estos cuatro: Ananías, los discípulos, Bernabé y los hermanos, que actuaron con Pablo. ¿Para qué? Para que, como dice en el versículo 31, dice que las iglesias tenían paz, ¿sí? Tenían calma. ¿Pero esto era producto de qué?
de estos 4 grupos que estaban comprometidos. Pero en segundo lugar, esta consecuencia que también estaban disfrutando era la consolidación. Dice que eran edificadas. Eran edificadas. ¿Y esto es producto de qué? De caminar con Dios. Dice que eran edificadas andando en el temor del Señor. Y esta es una de las consecuencias que disfrutaba la iglesia. Y que puede disfrutar la iglesia, y que debe disfrutar la iglesia, y que sin duda iglesias están disfrutando. ¿Por qué? Porque andan en el temor del Señor. Y ahí, caminando con Él, teniendo una comunión con el Señor, es ahí cuando las iglesias son consolidadas y van edificándose. Pero en último lugar, la tercera consecuencia y la tercera bendición o el tercer fruto de esta iglesia en este tiempo no era solo la calma, producto del compromiso. No solo era la consolidación, producto de caminar con Dios, sino que la tercera consecuencia era que crecían, producto de la comunión con Dios. Dice que acrecentaban y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se crecían. ¿Por qué? Porque tenían una comunión con Dios. El Espíritu Santo lo guiaba a esta iglesia. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo guía a Esteban, cómo el Espíritu Santo guía a hombres de Dios a pararse e ir y predicar, discipular y seguir. Y vamos a ver en Saulo, en todos los viajes, cómo él escuchaba la voz del Espíritu Santo, aún en contra de su voluntad tal vez. Pero eran producto de ¿qué? De una comunión con Dios. Qué bueno que se pueda decir de la iglesia de Mendoza, qué bueno que se pueda decir de todas las iglesias de Dios. ¿De qué? De que entonces las iglesias tenían paz, tenían calma, producto del compromiso. La calma, la paz viene producto del compromiso, de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos siendo discípulos en nuestros lugares correctos, discipulando, trayendo hermanos y haciéndole que se sientan parte de nuestra congregación. Pero también eran consolidadas producto de caminar con Dios, pero también crecían producto de una comunión con Dios. Queridos, que Dios los bendiga y que este desafío que el Señor nos plantea en Hechos 9:31, en este versículo, pueda ser para cada uno de nosotros, para que nuestras iglesias tengan paz y se acrecenten, andando en el temor del Señor y fortalecidas por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Shine.